con nosotros el doctor Luciano López. El doctor Luciano López es abogado del coronel Harvey Colchado, quien ha presentado el día de hoy un recurso de amparo contra nada menos que el presidente de la República y otros, pero encabeza la lista Pedro Castillo Terrones. También está en la demanda comprendido el actual ministro del Interior, Willy Huerta, también Segundo Mejía, Carlos Tuce, Carlos Morán, en fin, la presidencia del Consejo de Ministros, el Ministerio del Interior como tal, demandante Harvey Colchado. Y esto es para pedir el archivamiento de todos los procesos que se han iniciado en su contra y ordenar al presidente de la República que se abstenga de continuar con actos intimidatorios contra el coronel de la Policía Nacional. Este recurso ha sido presentado por Luciano López, quien está con nosotros en los estudios de 2022. Muy buenas noches, doctor, y gracias por acompañarnos. Al contrario, gracias por la invitación. Es un documento extenso, son más de 80 páginas que dan cuenta de todo lo que ha ocurrido con el coronel Colchado desde el 24 de agosto, que fue el momento, el día en el que se presenta esta primera demanda, ¿correcto? O sea, el 24 de agosto... Después de los incidentes del 9. Correcto, sí, porque en realidad, Mávila, el contexto es un poco más amplio, porque nosotros al menos lo que estamos haciendo es presentar la evidencia de que desde que se forma el equipo especial de fiscales, luego viene la coordinación entre la Fiscalía y el exministro Mariano González, y el ministro acepta el pedido de la Fiscalía en conformar el equipo especial. Y apenas se firma la resolución ministerial conformando el equipo, eso es 18 de julio, recordaremos todos que al día siguiente, más bien al ministro lo despiden. Yo creo que en ese momento empieza el tema. Con la salida de Mariano González. Claro, porque en ese momento recordemos que Mariano González, creo que lo dijo aquí en tu programa, lo dijo también en varios programas, él ya estaba convencido entonces que aquí había una obstrucción a la justicia. Y luego, desde el 19 de julio, viene el pedido de la Fiscalía, ya luego de las tácticas de inteligencia y las labores de investigación de este equipo especial de la policía, de que se consigue información que le sirve a la Fiscalía para pedir la detención provisional, el allanamiento y el registro que comprenden a la cuñada del presidente Castillo. Entonces eso ocurre el 9 de agosto. Para el caso concreto del coronel Colchado, es a partir del 9 de agosto donde comienza toda esta historia de presiones. Porque, mire, desde el 9 de agosto, el coronel, por ejemplo, el 15 de agosto pide, mediante oficio, y lo estamos demostrando aquí, la primera, el tema de las remesas para los recursos que necesita su unidad. No recibe respuesta. Manda otro. Están los oficios todo que en algún aquí. momento los hemos mostrado aquí. Le recuerdo a nuestros televidentes, a ustedes que nos ven, hemos mostrado aquí los oficios en los que insistentemente pide son por lo los menos recursos, 4. sí. Correcto, sí, y los recursos no llegaron hasta ayer o anteayer. Y en ese interín, más bien lo que ocurre es, por eso digo, los hechos hay que mirarlos contextualmente, es allí que el 24 de agosto, o sea, en ese espacio, aparece la denuncia del presidente Castillo, y lo conversamos también la vez pasada, en la misma fecha aparece la denuncia anónima, famosa, ¿no es cierto? La del autosecuestro y la el del Falco. autosecuestro, que además que no tiene nada que ver porque el señor Colchado en ese tiempo ni siquiera era jefe de la DIVAC. Pero aparecen las dos denuncias el 24 de agosto. Y 3 días después, el 27 de agosto, el presidente cambia a todo el comando general de la policía, comandante general, jefe del Estado Mayor, y para lo que concierne al coronel Colchado, cambia al inspector general. ¿Quién es el inspector general? El que tiene que conocer estas denuncias. Entonces, ese escenario es uno en donde la garantía de la imparcialidad del órgano que tenga que conocer estos procedimientos está rotundamente quebrada. No tiene garantía. ¿Por qué la demanda, le digo, es contra el presidente de la República y no contra la comandancia de la policía o contra el Ministerio del Interior? Si esos cambios se hacen, digamos, bajo esa autoridad. Ahí quisiera hacer una precisión. Ajá. Es el presidente de la República porque él es el que genera los actos intimidatorios. Y porque él es el que... ¿De qué manera podrían explicarnos con detalle por qué es el presidente, él, quien encarna estos actos intimidatorios? Porque incluso lo que pide
Este recurso que ustedes han presentado es ordenar al presidente de la República se abstenga de intimidar al recurrente. Sí, claro. ¿Cómo ha intimidado Pedro Castillo al coronel Colchado? Porque estas denuncias que son de carácter disciplinario van a un espacio que está controlado por él. Porque por mandato constitucional, el presidente de la República es el jefe supremo de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. Esto que estoy comentando, Mávila, y que creo que aporta como respuesta a tu pregunta, es que la Defensoría del Pueblo ha emitido en los últimos días tanto un amicus curiae como un comunicado en su portal web, es del 14 de septiembre, hace 2 días, en el cual dice lo que acabo de comentar, que ese es un abuso de poder. Ni siquiera ya lo decimos nosotros, lo dice la Defensoría del Pueblo, que es un órgano constitucional que tiene justamente esa función. Esa es la razón por la que demandamos a Castillo y sí demandamos también al ministro del Interior, porque hay otro contexto adicional. Claro. El contexto adicional es que el coronel Colchado, que lidera este equipo especial de la policía, como ya lo comentamos, está sin recursos dados de manera oportuna. Eso dificulta las investigaciones. Este es otro punto que también la Defensoría del Pueblo nos da la razón, porque dice, oye, eso es una obstrucción de las investigaciones. Doctor. Por eso es que vamos en ese amparo a todos estos funcionarios. Es bien interesante porque si no se entrega el presupuesto y no se puede continuar, entonces se suspenden algunas diligencias programadas por falta de recursos. Y eso le pregunto, y dejo la pregunta abierta no solamente para Luciano López, sino también para el doctor Espinosa Saldaña, ex tribuno del Tribunal Constitucional, que está aquí con nosotros. Le agradezco su presencia en nuestros estudios. Como siempre. Esto también podría ser interpretado, esto de no entregar el dinero en el momento, la partida ya establecida en una resolución ministerial, etcétera, como una obstrucción a la justicia, ya no solo por Colchado, sino por la propia fiscal Patricia Benavides o la fiscal Marita Barreto. Para ambos dejo la pregunta, hacemos una pausa y regresamos con este tema aquí en 2022. Muy bien, estábamos conversando con el doctor Luciano López, se ha sumado a la mesa también el doctor Eloy Espinosa Saldaña, que ha sido parte del Tribunal Constitucional, porque hoy se ha presentado, y recapitulamos eso, una acción de amparo presentada por el coronel Harvey Colchado contra el presidente de la República para que se abstenga de intimidar al recurrente a través de denuncias, en inspectoría, a través, por ejemplo, de no otorgarle los recursos que requiere esta unidad especializada. Y yo le decía al doctor Luciano López, y también le planteaba la pregunta al doctor Espinosa Saldaña, si esto en algún momento podría servirle como antecedente a la Fiscalía para demostrar que el Ejecutivo, concretamente el gobierno, el presidente de la República, obstruye la investigación y obstruye la administración de justicia en nuestro país. Doctor López, usted estaba terminando la idea. En mi opinión sí, y lo digo porque no soy el único que lo piensa. Quien lo dice es la Defensoría del Pueblo. O sea, la Defensoría del Pueblo ha sacado este comunicado el día de antes de ayer, el 14 de septiembre, en su página web. Y ha señalado justamente que esta no asignación de los recursos de manera oportuna lo que genera es una obstrucción de las investigaciones, prácticamente asfixiarlas por inanición, y que eso es una afectación directa y clara del desarrollo de la búsqueda de la verdad y del acceso a la justicia. De acuerdo. Quisiera aprovechar la presencia del doctor Espinosa Saldaña para preguntarle, ¿recuerda usted que algún presidente haya sido demandado de esta manera, que se haya presentado un recurso de amparo de esta naturaleza? ¿Puede un presidente, puede el Poder Judicial decirle al señor Castillo, absténgase de intimidar al coronel Colchado? Bueno, es que ahí viene la pregunta que tenemos que ver cómo maneja el Poder Judicial la respuesta. La idea de la Constitución del 93 era ser un presidente infranqueable. O sea, yo siempre le ponía a mis alumnos el ejemplo de qué pasa si el presidente se disgusta con su mujer y le pega un balazo. No hay nada previsto. Al presidente solamente formalmente se le puede sancionar cuando acabe su mandato por 4 delitos, y lo que hay que buscar es que cometa una infracción
a la Constitución y échate a buscar con qué artículo constitucional. ¿La obstrucción a la justicia puede ser una infracción? Bueno, es que a esas cosas vamos a entrar al desarrollo. Entonces, la infracción a la justicia está planteado como un elemento que a nivel convencional se tiene que recusar. Entonces, el tema, la respuesta posible, si hacemos una lectura literal de la Constitución, no hay como plantear un amparo al presidente. Si lo que queremos es plantear un amparo al presidente, tenemos que buscar en el marco convencional, o sea, los tratados que hemos firmado, elementos como para poder plantearle un amparo al presidente. Y creo, permítame, que ahí me ha dado pie para precisamente que el doctor Luciano López mencione algo que está dentro del documento. Sí, claro, lo que pasa es que la conformación del equipo especial de fiscales contra la corrupción del poder, punto número 1, y su correlato, que es la conformación del equipo especial de apoyo a este equipo de fiscales, calzan, al menos en mi opinión, en lo que dice el artículo 36 de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. ¿Qué dice? ¿Qué cosa dice? Dice que cada Estado parte está obligado... ¿Y el Perú es Estado parte? Desde el año 2004. Mira, ¿desde cuándo? Quizás nos hemos olvidado un poco de esto, pero lo que dice es de que cada Estado parte debe cerciorarse de buscar unidades especializadas. Y si las forma, y eso ahí viene el tema, dice... ese órgano u órganos o esas personas, con lo cual entonces Barreto, Colchado, correcto, etcétera, gozarán de la independencia necesaria, dice, para que puedan desempeñar sus funciones con eficacia y sin presiones indebidas. Deberá proporcionarse a esas personas o al personal de ese órgano u órganos formación adecuada y recursos suficientes para el desempeño de sus funciones. Esta convención tiene además una guía técnica, que es un instrumento creado por un organismo de las Naciones Unidas, que es la Oficina de Lucha contra la Droga y el Delito, que en esa guía técnica dice justamente de que estas divisiones pueden ser divisiones del Poder Judicial, de la Fiscalía o de la Policía. Con lo cual, que lo que nosotros sostenemos, y es lo que estamos diciendo en la demanda de amparo, es que esto tiene en anclaje justamente lo que está diciendo muy el doctor bien, vamos a escuchar al doctor Eloy Espinosa Espinosa Saldaña antes de concluir, que yo no estoy tan seguro que esa interpretación convencional que parece sugerente sea acogida por los jueces. ¿Por qué? Porque la idea del juez ordinario y constitucional no está tan empapada de un escenario convencional y algunos elementos convencionales no son de carácter obligatorio, sino solamente de carácter declarativo. Entonces hay que irnos con cuidado. Entonces, dos, no todas las situaciones que se van a presentar en un enfrentamiento potencial entre un gobierno y un equipo de investigación van a encajar necesariamente en el artículo 36. ¿Qué opciones tiene Colchado de tener éxito con esta...? Yo no creo que muchas, pero porque la lógica judicial ha cedido hasta permitir que se haga la investigación al presidente de la República. No me hago al juez promedio de nuestro país, por más interesantes que son los argumentos planteados por la Defensoría del Pueblo y que recoge el doctor López, no me hago al juez promedio de nuestro país juzgando al presidente de la República porque se haya obstruido. Exhortarlo simplemente a que cese el hostigamiento. Yo creo que al que debería atacar es al ministro del Interior. Está demandado, ¿ah? Por eso, el centro de la demanda debería ser el ministro del Interior, porque decir, no, lo que vas a conseguir es un entrampamiento con la figura presidencial y finalmente todos sabemos que el presidente no es responsable político, o sea, todo acto que él hace, Mávila, amigos y amigas que nos están viendo, va con el refrendo de algún ministro. De acuerdo. Entonces, aquí el caso fácil, el caso que se puede ganar es el caso contra el ministro del Interior. Pero está en la lista de demandados. Por eso, pero si yo fuera el litigante en este caso, entonces yo lo que haría, además, el que tiene la partida no es el presidente de la República, sino el ministro del Interior. Muy bien, les agradezco, solamente quisiera hacer una el pequeña tiempo. precisión. Por favor, según la guía técnica del UNOC, Eloy,
esta norma es obligatoria, no es facultativa. No estoy diciendo que esta norma sea Por si acaso, facultativa. El debate está sumamente interesante. Yo no he dicho eso. Lo que yo he dicho, y permíteme 30 segundos nomás para eso, es que en la lógica de lo que manejan nuestros jueces, la convencionalización ha permitido avanzar para una investigación del presidente. Pero no creo que todavía la cosa esté madura para que haya un proceso directo al presidente, sobre todo cuando el que tiene las partidas que se están pidiendo es el ministro del Interior. Muy bien, es que definitivamente estamos ante una situación que no tiene antecedentes en nuestro país y hoy por hoy estamos construyendo, creo, jurisprudencia con acciones como las del doctor Luciano López, con sus comentarios y sus análisis. Vamos a ver, en esta situación nos ha puesto el presidente de la República, la Fiscalía lo está investigando y estaremos al pendiente de qué es lo que sucede con eso. Vamos a la pausa y regresamos con ustedes. Muchas gracias a nuestros invitados. Una cosita muy breve, quería alcanzarte mi último libro. Gracias, en ese doctor. libro, desde el Tribunal Constitucional, hago una evaluación de qué cosas puede ser un Tribunal Constitucional, con qué tensiones se encuentra, entonces para poder realizar su trabajo, y también hay una sumilla detallada de todos los casos importantes que nos hemos visto. Pero prometo tenerlos porque ha estado buenísimo el debate. Bueno, Gracias. Vamos a la pausa. Gracias.